me parece muy oportuno, muy bueno, muy práctico que lo hagamos en dos para que podamos sacar buen provecho de esta lección de hoy. El tema de hoy es en la mañana, o sea, ahorita va a ser teórico y en la tarde va a ser práctico. Vamos a abordar 3 versículos que son bien complejos, bien complicados y los vamos a empezar a aplicar y vamos a aplicar los métodos que estudiamos hoy. Hoy va a ser una clase eminentemente teológica, como se daría en una escuela de teología. Tomen apuntes, ustedes van a ser los alumnos. Va a ser, digamos que más bien catedrática, donde ustedes pueden preguntar, pueden tomar apuntes si tienen inquietudes. Vamos a dejar al final un espacio para que ustedes pues me hagan sus preguntas. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Voy a abrir aquí, ustedes me dicen si la pueden visualizar. Un segundo ya mientras abro aquí la presentación. Bueno, ya estoy aquí abriendo. Bien, me dicen si pueden verla. Sí, ya está. ¿Sí? Ya está. Ah, bueno, entonces voy a presentarla aquí. Ahí ya la pueden ver, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo interpretar las escrituras? La interpretación de las escrituras no es única ni propia de cada iglesia. Cada iglesia y cada religión maneja su propia interpretación de las escrituras. La forma en cómo se aborda el texto bíblico es un abordaje que está permeado o de alguna manera influenciado por la forma en cómo la religión visualiza su teología. Cada religión tiene una forma de interpretarla única y distinta. La Iglesia Adventista también tiene una forma única de interpretar las escrituras. Vamos a ir mirando cómo es que la Iglesia Adventista interpreta la Biblia, pero también la vamos a ver desde un enfoque desde las otras religiones y vamos a compararlas. Vamos a hacer claridad de que religión y denominación son dos cosas distintas. Religión es el judaísmo, es el shintoísmo, es el catolicismo, es la religión católica, el budismo. Las denominaciones son las que salen o se desprenden de las religiones. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen una religión distinta. Es la misma religión cristiana, pero tienen una denominación diferente o aparte. Entonces, no confundan religión con denominación. Nosotros pertenecemos a diferentes denominaciones, están los bautistas, los metodistas, los adventistas, los mormones, esos son denominaciones. Religión es la misma, somos cristianos todos. Entonces, voy a hacerles antes de continuar, quiero hacerles unas recomendaciones muy importantes de unos libros que debe tener todo adventista en su biblioteca. El primero que les voy a recomendar es la Concordancia Strong, ahí la pueden ver, es la primera. A ver, ¿qué pasó? Se me adelantó solito, ahí. La primera se llama Concordancia Strong. Prácticamente todos estos libros los pueden encontrar por internet. Todo cristiano debe, digamos que la educación y la constante preparación y educación es un principio bíblico, es un mandato de Dios. Estudiar o capacitarse no es una opción dentro de la filosofía bíblica. Por eso es que los judíos son tan estudiosos, por eso es que los judíos son tan avanzados en sus estudios, por eso es que algunos cristianos y los adventistas del séptimo día, la gran mayoría somos tan estudiosos porque hemos tenido en nuestro gen cristiano el compromiso religioso de capacitarnos constantemente. Entonces,
El primer recomendado que les voy a dar el día de hoy es la concordancia Strong. La pueden conseguir inclusive en páginas, en aplicaciones gratuitas, la pueden descargar en PDF, completamente están disponibles. El segundo recurso es el comentario bíblico adventista, que no debe faltar en ningún hogar cristiano. Es fundamental que aprendamos a usar este tipo de herramientas. El otro libro que les quiero recomendar es el Diccionario Bíblico Adventista, muy bueno también, y uno particular que me parece muy bueno, que están vendiendo ahorita en la asociación, allí en la librería adventista, es Entender las Sagradas Escrituras, el enfoque adventista. Como les digo, todas las denominaciones y todas las religiones tienen una interpretación distinta de la escritura. Es increíble, muy interesante que esto ocurra. No debería suceder, pero así pasa. Si es la misma Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? Si es la misma Biblia, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Eso es debido al abordaje que se le hace al texto. Cada persona tiene un abordaje distinto. ¿Por qué? Porque está permeado por su cultura, está permeado por sus conocimientos previos, está permeado por sus preconceptos y por su educación. Entonces, esto hace que muchas de las interpretaciones sean en su mayoría propias y no desde el texto. Otra cosa que quiero comentarles, mis apreciados hermanos y amigos, es que la Biblia, nosotros no creemos en la errancia. Está la inerrancia y está la errancia. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos de que la Biblia fue escrita por seres humanos, sí, y estos seres humanos pudieron errar. Eso es lo que significa. ¿Qué significa en que pudieron errar? Pudieron haber cometido errores y eso es normal. Es normal que en la Biblia se hayan cometido errores de escritura, errores de copiar, porque antes no existían las fotocopiadoras. Muchos de los escritores bíblicos se quedaban dormidos. Otros, como era punta de vela o de luz natural, muchos se saltaban renglones cuando escribían. Entonces no escribían, no había renglones como los tenemos hoy en día, no existían signos de puntuación, no existían comas, ni puntos, ni renglones, entonces ellos escribían de largo y bajaban al renglón. Entonces, todo este tipo de cosas hacía de que existieran errores en la forma en que como se transmitía de un texto a otro. Entonces, nosotros no creemos en la inerrancia bíblica. Ojo con eso. La iglesia adventista no cree, no acepta la inerrancia. ¿Qué significa la inerrancia? Que la Biblia, muchas religiones, muchas denominaciones creen que la Biblia es inerrante, que es incapaz de errar, que el texto como está dado y como está traducido es impecable y es perfecto. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque se han levantado escuelas, por lo menos dos, que se le conocen como la alta crítica o la baja crítica. Dentro de estas interpretaciones se han descubierto, al hacer cotejos o comparaciones entre los textos, se han descubierto de que efectivamente hay alguna información que no es del todo precisa o de que muchas veces hay un versículo que dice una cosa, pero en otro manuscrito dice otra. Pero esto no significa de que el mensaje o la esencia del texto se conserve, que eso es muy importante que ustedes deben tener en cuenta. El hecho de que hayan errores, nosotros creemos en la errancia, el hecho de que existan errores de copistas, no significa que eso afecte la teología del texto. Eso es muy importante. Usted puede comprobar la teología del texto, sea con errores o sin errores copistas. ¿Por qué? Porque la Biblia se compensa toda y al compararla, al cotejar todos los textos en un texto en cuestión,
vamos a encontrar armonía bíblica en su mensaje. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en cuanto al tipo de interpretación, cuando interpretamos la Biblia, ¿qué tipo de interpretación hacemos? ¿Sí? ¿Cómo se aborda el texto bíblico? ¿Cómo se aborda? Preguntémonos eso. ¿Cómo abordamos el texto bíblico? Entonces, partamos de que el texto bíblico es un texto eminentemente histórico. ¿Qué significa eso? Que démosle gracias a Dios que el mensaje se ha conservado de generación en generación. Independientemente que tenga errores, independientemente que haya sido escrito por copistas, que se hayan quedado dormidos, independientemente de los errores que podamos encontrar en las traducciones, lo importante es que el mensaje se ha podido conservar de generación en generación ininterrumpidamente desde el mismo Adán. ¿Están entendiendo la magnitud de lo que quiero decir? Imagínense cómo es que Dios ha conservado un mensaje, antes diría yo, antes se ha conservado un mensaje como el que tenemos hoy. Por ejemplo, imagínense donde nosotros estuviéramos en completa oscuridad sin conocer la historia del diluvio, sin conocer la historia del bien y el mal, sin conocer cómo fue que cayeron nuestros primeros padres, sin conocer la historia tal como pasó realmente. Ahora, independientemente de que hayan pasado errores, de que se hayan cometido errores, sí, es posible, pero lo importante, ojo a esto, mis amigos y hermanos, es que se ha conservado la verdad ininterrumpidamente de cristiano a cristiano por todas las generaciones. Adán se lo transmitió a Caín y Abel, Abel se lo transmitió a su vez a sus hijos se lo transmitieron hasta llegar un ejemplo hasta Noé. Estoy haciendo saltos deliberados. Noé transmitió el mensaje de su padre Adán, se lo transmitió a Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál verdad? La historia de la caída, la historia de la serpiente. Esas verdades inicialmente fueron transmitidas de manera oral, pero luego para que se transmitieran hasta llegar a nosotros hoy, es lógico que haya tenido que sufrir muchísimos cambios en su forma, pero nunca en su esencia. Sea como usted se la cuente a sus hijos hoy, finalmente va a tener siempre los mismos elementos. Un árbol, una serpiente, una mujer, Adán, un fruto, comieron. Esos son los elementos. La forma en cómo se escriba la narración, se describa la narración, puede variar de un texto a otro, pero el hilo, el mensaje se conserva y se ha conservado de generación en generación hasta llegar a nuestros oídos en el pleno 2020. ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Es claro ese punto? Imagínense ustedes, hermanos, que la verdad de Dios, hermanos, el diablo lo que ha intentado, lo que ha tratado de borrar, él ha querido quemar la Biblia, le ha dado que le diera sueño a los copistas para que tuvieran errores. Es posible que el mismo diablo se haya metido en el corazón de estos traductores para que tradujeran cosas que no eran. Es posible que el mismo diablo haya colocado el sueño en estos traductores para que les diera sueño y no copiaran o escribieran con fidelidad. Todo eso puede pasar. El diablo quiso quemar las Biblias en el oscurantismo. El diablo ha querido eliminar la Biblia como sea. El diablo ha querido sacar traducciones y es más, hoy en día hay traducciones que no son confiables, que no son buenas, que son peligrosas, muy peligrosas. El diablo ha querido todo eso, pero independientemente de todo eso, hermanos, Dios ha preservado la verdad de su Biblia por más de 6,000 años, por 5,700 años que llevamos de humanidad. Dígame, ¿eso no es un milagro de Dios? Entonces, no podemos juzgar el texto de una manera tan
infame cuando en realidad no estamos reconociendo la otra cara de la moneda, que es que Dios ha conservado su verdad, la ha conservado de generación en generación hasta llegar al 2020. Es que imagínense, hermanos, cómo hizo Dios para conservar su verdad desde el mismo Adán hasta nosotros hoy. Démosle gracias a Dios por esa verdad. Tenemos todavía Biblia. Por supuesto que cuando se hacen cotejaciones, cuando se hacen exégesis, cuando se hace una crítica del texto desde la semántica, desde la antropología, posiblemente pueda que existan errores. Posiblemente, ahora, cuando me refiero a errores, es que le falta una palabrita, o le falta una partícula, o le falta un artículo, o le falta un sustantivo que se comió el copista. Hermanos, eso a la hora del té no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que está mencionando el mensaje, está mencionando los elementos, está mencionando el árbol, está mencionando a Adán, está mencionando a Eva, está mencionando la serpiente. ¿Entienden el punto? Espero que sí. Entonces, eso es muy importante. Démosle gracias a Dios. Antes, démosle gracias a Dios que nosotros no estamos en oscuridad. Sería más triste, aún más grave, que no hubiéramos tenido, por ejemplo, todo el libro del Génesis, o que no hubiéramos tenido, por ejemplo, Génesis 1 o Génesis 2 para entender nuestros orígenes. Eso sí es grave. Entonces, ahí quiero dejarlos para que lo piensen. Le damos gracias a Dios porque la verdad se ha conservado ininterrumpidamente, independientemente de los errores que podamos encontrar. ¿Es confiable la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchos manuscritos y muchas copias, diría que miles de copias donde se pueden cotejar, y hoy en día las sociedades bíblicas lo que han hecho de una manera muy honesta es tratar de buscar la mejor versión. Cotejan todos estos versículos, cotejan todos los manuscritos, se llaman agiógrafos, cogen todos los manuscritos, sacan una sola versión, y gracias a Dios las versiones que tenemos hoy, al menos, ojo, algunas, las que son de algunos manuscritos confiables, esas se han conservado con gran fidelidad, con gran exactitud. Y es más, hay algunas Biblias que ya vienen de estudio que dicen debajo de la margen cuáles fueron los errores, cuáles son algunos manuscritos que omiten ciertas palabras, etcétera. O sea que hoy tenemos grandes traducciones, grandes versiones, muchas Biblias, no una, miles de versiones donde ustedes pueden cotejar y comparar. Y lo más importante, hermano, es que se conserva la esencia, se conserva la trama, se conserva la historia, independientemente de los errores o las fallas que hayan podido existir durante el camino. Bien. Hay tres tipos de abordajes bíblicos. El primer abordaje es la exégesis hermenéutica. ¿Qué es la exégesis hermenéutica? La exégesis y la hermenéutica es aquella en la que se hace una explicación o un análisis del versículo y una aplicación. Exégesis es sinónimo de análisis y hermenéutica es sinónimo de aplicación, ¿ok? También existe la exégesis teología. La exégesis teología es la exégesis que es el análisis del texto enmarcado dentro de la doctrina. Y también existe la exégesis evangelismo, que consiste en hacer un análisis del texto, pero haciendo una aplicación evangelística para nuestros días. La Biblia es un libro muy antiguo, la Biblia es un libro muy viejo, es uno de los primeros libros más antiguos de la humanidad. ¿Cómo puedo yo aplicar un versículo donde me está hablando de una temporalidad propia de la época, de una cultura propia de la época? ¿Cómo puedo aplicar eso yo hoy en el siglo XXI? Eso se llama exégesis evangelismo, una aplicación evangelística donde yo le encuentre al versículo una sazón, un interés que me aplique a mí hoy en mi día a día. Esa es la manera como se aborda se puede abordar el texto bíblico.
haciendo una exégesis con una hermenéutica, una exégesis teológica y una exégesis evangelística. Bien. Hoy en día se vive una dicotomía en relación en la relación que existe entre la exégesis y la hermenéutica. ¿Por qué? Muchas veces impacta en la interpretación de la Biblia, pero no impacta los escenarios en los cuales se vive la experiencia religiosa. Muchas personas hacen un análisis tan excesivo, un análisis tan exhaustivo del versículo, que a la larga, eso, ¿yo qué hago con ese análisis del versículo? Hay muchas personas que hablan de santuario, que hablan de Daniel 8:14, dominan Daniel capítulo 8, versículo 8:14, dominan muy bien las 2300 tardes y mañanas, pero lo hacen de una manera automática. Hacen una exégesis increíble, un análisis del versículo, y luego la pregunta que viene, ¿y después qué? ¿Yo qué hago con eso? ¿Eso en qué me beneficia a mí? ¿Eso en qué me convierte? ¿Eso en qué me evangeliza? ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante también, hacer un análisis, pero que me invite al final a hacer una aplicación práctica en mi vida hoy. Muchos muchos hacen este tipo de análisis, pero de análisis o exégesis, pero ahí, lo dejan ahí, no trascienden a la transformación de la comunidad, no trascienden a la transformación del ser humano. Está lo contrario, hay muchos que hacen una interpretación deliberada del texto, hacen un evangelismo, demasiado evangelismo con el texto. ¿Ah? Por ejemplo, hay muchos que ya machacan o maltratan mucho las parábolas de Jesús y hacen evangelismo y hacen llorar a la gente, y ese es el típico evangelismo carismático, ¿no? Hay muchos teólogos y pastores hoy en día que están inclinando la balanza más por el evangelismo, por el sensacionalismo, por la interpretación de las parábolas, y hacen llorar y hacen todo este tipo de interpretaciones muy bonitas de las parábolas, pero no están compensando la teología o al análisis histórico, exegético del versículo. Entonces, lo que yo quiero invitarlos hoy es a hacer una balanza donde ponemos la exégesis en un lado y la aplicación en otro, donde se respeta la exégesis, se respeta el análisis del versículo histórico, cultural, y donde se hace un consenso aplicativo sensato, no exagerado, no, ¿cómo se dice?, que ahogue a las personas ni a las masas con sensacionalismos ni con cosas que lo hagan llorar, como lo hace Avivamiento, que coge un versículo y lo aplica al día de hoy, lo hace muy bien, hace una hermenéutica muy buena del texto al punto que la gente llora, la gente salta, la gente grita de emoción, porque hace una hermenéutica muy buena del texto. Pero cuando ustedes van a ver, de doctrina no tienen nada, de doctrina son áridos, de doctrina son vacíos, de doctrina son huecos, de doctrina son vacíos, porque no hay una exégesis del texto, pero sí una hermenéutica. Bien, sigamos. Cuando interpretamos la Biblia, ¿qué tipo de interpretación hacemos? Entonces, cuando vayamos a hacer una interpretación de la Biblia, debemos tener 3 elementos fundamentales cuando vayamos a interpretar cualquier versículo. Debemos tener en cuenta 3 cosas. 1, teología. 2, exégesis. Y 3, hermenéutica. Si no tenemos estos 3 elementos como un triángulo perfecto y le metemos más teología que hermenéutica, o le metemos más exégesis que teología, estamos corriendo el riesgo de que la grey no se alimente de manera adecuada, o que yo no me alimente de manera adecuada. ¿Qué es la teología?
La teología es sinónimo de doctrina. La teología es hacer ese análisis del texto desde un punto de vista doctrinal, ¿de acuerdo? ¿Qué es la exégesis? La exégesis es el análisis del texto, la palabra griega, cómo lo entiendo aquí, cómo lo entiendo allá, cómo usar este versículo difícil aquí, cómo hacer este versículo difícil allá. Esa es, diríamos que, la exégesis. La exégesis es el análisis puro del texto. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación y aplicación del texto en mi vida hoy, en mi hogar. Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar yo, por ejemplo, las leyes de Levítico en pleno siglo XXI? ¿Cómo puedo yo aplicar algunas leyes muy antiguas, por ejemplo, de Levítico? Se cortó. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. El primer abordaje es la exégesis hermenéutica. La exégesis hermenéutica es análisis... Juan Camilo, tienes el micrófono apagado. Ah, ya. Un segundo, ya lo activo acá. Un momentico. Juan Camilo, ¿nos escuchas? Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bien, entonces hay tres tipos de interpretación para el hermano Alexander hay tres tipos de interpretación que se hacen hoy, ¿no? Está la exégesis hermenéutica, es análisis más aplicación. Está la exégesis teología, que es análisis más doctrina. Y está la exégesis evangelismo, que es análisis más aplicación evangelística o llamado, ¿no? Ese es el abordaje. Pero digamos que la permutación o las formas como se puedan abordar pueden girar. Por ejemplo, se puede hacer una exégesis evangelismo, se puede hacer una exégesis hermenéutica, se puede hacer una exégesis teología, pero el análisis del texto como tal es fundamental para poder hacer una hermenéutica, una teología o un evangelismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el abordaje del texto bíblico? Muchas personas no están haciendo un equilibrio adecuado dentro de su interpretación o análisis. Los teólogos, los estudiantes de la Biblia. Debe haber un consenso, un equilibrio entre teología, exégesis y hermenéutica. En estos tres pilares gira la interpretación de la palabra de Dios. Hay muchas personas, hay teólogos que solamente se enfocan en la doctrina. Hay otros que se enfocan solo en la exégesis y hay otros que se enfocan solo en la hermenéutica, ¿sí? Por ejemplo, yo diría, voy a poner nombres, voy a mencionar nombres propios para que ustedes vean cómo se ubica esto. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de teología, podríamos hablar de José Manuel Rodríguez, que es el investigador de teología adventista. Si hablamos de teología, podríamos hablar de un Esteban Bor. Si hablamos de teología, podríamos hablar de estos dos grandes teólogos. Si hablamos de una exégesis, podríamos hablar de un Esteban Bor. Si hablamos de una exégesis, podríamos hablar, por ejemplo, de, no sé, de un doctor en teología que se dedique al análisis del texto, a desmenuzarlo. Si hablamos de hermenéutica, podríamos hablar, por ejemplo, de un Robert Costa, podríamos hablar de un Alejandro Bullón.
¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que estas tres corrientes se están dividiendo y cada vez son diferentes, como tres autopistas distintas, cuando en realidad no debería ser así. Todos los mensajes, cualquier mensaje que yo dé, debe tener de estos tres elementos unidos entre sí de una manera equilibrada. Por ejemplo, yo no puedo equilibrar mi balanza más a la hermenéutica, más al análisis del evangelio, más al análisis, a la aplicación de las parábolas, donde me enfoco 100% al evangelismo y dejo de lado la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día se habla muy, por ejemplo, si miramos un mensaje del pastor Bullón que es eminentemente hermenéutico, muchas veces no es doctrinal su mensaje. En la mayoría de veces sus mensajes no son doctrinales. En la mayoría de veces es de llamados, de aplicación a la vida práctica, aplicación a la vida práctica. Al otro lado del extremo está, por ejemplo, Esteban Bor, que está completamente enfocado a la doctrina, a la doctrina y al llamado muy poco, al evangelismo muy poco, digamos, al crecimiento muy poco. Entonces, lo que debemos buscar es la compensación de estos tres elementos para que en mis mensajes o en mi interpretación como estudiante de la Biblia, yo haga un estudio doctrinal, un análisis del texto y una interpretación o una aplicación donde además de que es importante el evangelismo, también es importante la doctrina, también es importante el análisis del texto. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva que la teología, la exégesis y la hermenéutica son tres campos específicos en los cuales se ubica el estudio, la investigación y la interpretación en torno de la Biblia. Tres ámbitos que se han ido separando a medida que avanza la investigación bíblica, pero que en realidad deben ir unidos e inseparados, ¿sí? Por ejemplo, muy pocas veces usted escucha al pastor Bullón hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Muy pocas veces usted escucha al pastor Bullón hablando de las 1260 años de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque él le dio un enfoque eminentemente hermenéutico. Muy pocas veces usted escucha al pastor al pastor Esteban Bor hablando de una parábola como la predicaría Bullón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que se están separando tres avenidas distintas, la exégesis, la hermenéutica y la teología, como si fueran distintas, cuando en realidad debo unir las tres y colocar las tres en una balanza perfecta para que mi estudio de la Biblia sea cada vez más equilibrado. ¿Qué pasa con los...? Hay un problema y podemos incurrir a los excesos de la exégesis. Muchas personas se están enfocando demasiado a los análisis bíblicos, no está mal en sí mismo, pero están descuidando con esto las otras dos herramientas que es la hermenéutica y la teología. Hay personas, por ejemplo, que dedican su vida entera a descubrir si Adán tenía ombligo o no. Hay personas que dedican su vida entera a tratar de descubrir qué es esto o aquello de una manera muy meticulosa, descuidando la aplicación práctica para su vida. Y esto puede llevar a excesos, puede llevar a fanatismos, puede llevar inclusive al deterioro teológico de la persona. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve cada vez más cerrada, se vuelve cada vez más terca, se vuelve cada vez más reticente, se enseña a no escuchar al otro, ¿no? Porque empieza a crear una autosuficiencia en el estudio bíblico y no se deja enseñar por otros. Esto es muy grave. Por eso es importante que el texto
cuando usted analice un texto, cuando estudie la Biblia, debe compensar también el dejarse moldear por el texto bíblico. Los estudios bíblicos exegéticos son innumerables, pero en su mayoría no transparentan la escritura como palabra de Dios. Muchos en su interpretación han entrado en diálogo con el autor, un sentido literal del texto bíblico, pero han obviado el encuentro con el autor. Esto es muy importante. Diálogo con el autor es distinto con el encuentro con el autor. Muchos cristianos hacen un diálogo con el autor. Muchos hacen una cirugía del texto. Muchos hacen una diseminación del texto. Literalmente hacen una cirugía plástica al versículo. Lo analizan muy bien, conocen el versículo en hebreo, conocen el versículo en griego, conocen y buscan aquí, buscan allá, pero de una manera árida. Les falta algo muy importante cuando estudiamos el texto bíblico y es a tener un encuentro con el autor, con el texto. A esto se le llama en la teología el sentido supraliteral del texto bíblico. Toda interpretación o estudio debe llevar a una aplicación, pero ojo, no a los excesos de la aplicación tampoco. Sin una exégesis, ojo a esto, hermanos y amigos, sin una exégesis o análisis que desemboque en una teología iluminadora para la experiencia cristiana, la interpretación de la Biblia podría escrutar al texto bíblico, pero el mensaje de la palabra seguirá lejos de sus destinatarios. Toda labor de investigación bíblica debe desembocar en la práctica de la vida del cristiano hoy. Toda investigación bíblica debe desembocar en la práctica de la vida del cristiano hoy. Así que abordar el texto bíblico se volvió a desconectar, ya volvemos a conectarnos.